¿Sabemos si es una patología benigna, maligna? Maligna, ¿Están, doctora. chicos? Sí, doctora. Ya vamos a hablar de una neoplasia hematológica hoy día, ¿no? Y es el mieloma múltiple. Ya sabemos cuáles son las células encargadas de producir toda esta neoplasia, ¿no? ¿Cuáles son las células de esta neoplasia? La serie eritroide, mieloide y megacariocítica, doctora. ¿Y cuál es la célula que produce esta neoplasia? ¿Cuál es la célula del mieloma múltiple, se acuerdan? La célula plasmática. La célula plasmática, ¿no es cierto? Entonces, el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica donde va a haber una proliferación muy grande de una célula plasmática. Es decir, la célula plasmática, que ya les voy a presentar en qué momento madurativo está en todo lo que es las células madre hematopoyéticas, ¿no? Pero en un momento de su maduración, la célula plasmática hace un switch ahí medio raro y se maligniza. Se maligniza y una vez que se maligniza empieza a clonarse y se clona una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces van a ser células plasmáticas que van a empezar a proliferar dentro de la médula ósea de forma clonal. Las células plasmáticas tienen una función importante, que es la producción de proteínas. ¿Qué son esas proteínas? Esas proteínas son esos anticuerpos que nos defienden a nosotros cuando nos ataca alguna bacteria, algún virus, algún hongo, parásito, etc. ¿No? Entonces, mi cuerpo se defiende, mi sistema inmune se defiende mediante mis anticuerpos, ¿no? Siempre decimos, los niños tienen que formar los anticuerpos o ya formaron anticuerpos contra tal cosa. Entonces, esos anticuerpos son proteínas. Esos anticuerpos se llaman también inmunoglobulinas. Nuestros anticuerpos son, recuerden, IgG, IgM, IgA, IgD, IgH. Hay un montón de tipos de IGs de inmunoglobulinas. Entonces, esto les voy diciendo para que entiendan cuando hablemos de proteínas, nos referimos igual anticuerpos, igual inmunoglobulinas. Por lo tanto, el estudio del mieloma múltiple finalmente va a ser un estudio de todas estas proteínas, ¿ya? Entonces, acá les presento un día normal en una médula ósea, donde tenemos, ¿pueden ver la flecha? Chicos, ¿pueden ver la flecha cuando se... Ya. Tenemos la célula madre y vamos a tener dos líneas principales, ¿no? La línea mieloide y la línea linfoide. En la línea linfoide tenemos la célula más inmadura, el linfoblasto, ¿no? Linfoblasto. Y esta va a madurar y finalmente va a ser un linfocito B, un linfocito T o un natural. Doctora, disculpe, no se le escucho. Ya, ahora recién, creo que en un momento se me fue la señal. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, les estaba diciendo que en el estadio madurativo de toda la línea linfoide del linfocito B, en la parte madurativa final de todas está la célula plasmática. Entonces, si yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, con nosotros, con las personas, diríamos que este es un recién nacido, el linfoblasto. Acabamos yendo con todos los estadios nuestros madurativos de las personas, ¿no? El bebé, yo qué sé, el infante, el adolescente. Acá ya tengo al adulto. Es más, el adulto que ya está salido de la universidad. Y acá
sigo con mis maestrías, doctorados y todo, y esa es la célula plasmática. Una célula en el último estadio madurativo de la serie linfoide B, es decir, que ha cogido un montón de funciones. ¿Por qué es importante saber eso? Porque a esta célula plasmática, si yo la ataco de un lado, por ejemplo, ataco hacia algunas enzimas del núcleo, para destruirla se defiende por otras que tengan el citoplasma. Que la ataco a la membrana se defiende, o sea, ataco por aquí, se defiende por aquí, ataco por acá, se defiende por allá. Por lo tanto, cuando yo necesito destruirla, debo ir con medicamentos que vayan en grupo, nunca con una sola medicación, siempre con quimioterápicos dobles, triples, cuádruples, que ya vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, esa es la célula plasmática. Y por eso es que hasta ahora, por más de que se consiguen remisiones completas muy duraderas para el mieloma múltiple, de momento todavía no se ha podido curar esta enfermedad. Seguimos. Entonces, acá, ya antes habían visto ustedes a las células plasmáticas, les presento nuevamente a las células plasmáticas. Son estas células medianas, ¿no? Tamaño mediano, tienen un núcleo excéntrico, significa hacia un lado, ¿ven? Un núcleo excéntrico, redondo, de cromatina densa. Acá no hay nucleolos, la cromatina es densa porque es muy madura. Tiene un citoplasma basófilo, es decir, que es de color azul. No tiene granulaciones en el citoplasma. Y lo que sí hay la presencia de este halo blanco de acá, que es el arcoplasma. Lo tienen, ¿ves? Y esto es característico, este es el Golgi, el aparato de Golgi. Entonces, esta es la célula plasmática que una vez que se clona, que una vez que se maligniza, perdón, empieza a clonarse, a clonarse, a clonarse. Hemos dicho que estas producen los anticuerpos, que son proteínas, que son nuestras inmunoglobulinas. Entonces empiezan a clonarse y si esta produce una inmunoglobulina de tipo IgG y se clona, esta también va a producir IgG. Y si se clona, va a seguir produciendo esta IgG. Y si se clona, lo mismo. Por lo tanto, va a predominar una inmunoglobulina sobre las otras. Entonces, definamos al mieloma múltiple y digamos pues que es una neoplasia hematológica que va a cursar con una proliferación clonal de células plasmáticas malignas. Proliferación clonal. Si estas se producen de forma clonal, van a producir proteínas clonales, ¿no es cierto?, de un mismo tipo. Entonces, se van a acumular en médula ósea y van a producir altas cantidades de una paraproteína o inmunoglobulina monoclonal. Proteína monoclonal, inmunoglobulina monoclonal. Por último, le llamamos proteína M de monoclonal. Entonces, al invadir tanto la médula ósea, va a dar lugar a citopenias, ¿no? Y además va a afectar el hueso, va a causar resorción ósea. Entonces, aquí podemos tener, no sé si se acuerdan de la clase de aplasia, también puede algunos pacientes presentar pancitopenia y ser un diagnóstico diferencial ahí, ¿no? A diferencia de la aplasia, por ejemplo, acá tenemos cantidad de células metidas en médula ósea que ocupan un lugar que no les corresponden. La cantidad normal de células plasmáticas en médula ósea es de 1 a 2%. Entonces, imagínense, si hay 30, 40, 50, 80%, ¿no? Están de más ahí. Es una neoplasia a la que le gusta afectar huesos y riñones. Para hablar un poquito de la incidencia, diríamos que su presentación o su incidencia es de 3 a 4 casos por 100.000 habitantes. La prevalencia es 5 años, 230.000 pacientes. Y en nuestro país hay aproximadamente 433 casos por año, con un total de 330 muertes y es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia. La edad promedio es de 65 años, o sea que es una enfermedad del adulto mayor. ¿Ya? Eso es bien importante saberlo porque nos condiciona muchísimas cosas. La sintomatología nos condiciona el tipo de terapia que debe tener, ¿no? Tipo de quimioterapias que pueden soportar estas personas. No significa que sean exclusivamente del adulto mayor. También hay personas muy jóvenes, ¿no?, que la tienen. Por ejemplo, 30, 35 años. Pero también nos podemos ir a extremos de 80, 85. Edad promedio, 65. Como hemos dicho que es una neoplasia que no se cura, entonces entendemos de que si tenemos a un paciente de 70 años con un mieloma, vamos a ir con él pues
menos años que si tenemos a un paciente de 35 años con un mieloma, ¿no? Entonces, cuanto más joven es el momento de la presentación, esta neoplasia va a poder causar mayores estragos en nuestros pacientes. Me refiero principalmente a nivel óseo y renal. Hay un ligero predominio en varones y más frecuente en la raza negra. Esto en nuestro país es súper relativo porque ustedes saben que acá no tenemos ninguna raza pura, ¿no es cierto? Todos nosotros somos mestizos, así es que igual encontramos un montón de mielomas en nosotros. Cuando hablemos de mieloma, a ustedes en cuanto les digan sospecha de mieloma múltiple, lo primero que se les tiene que aparecer en la cabeza es esta palabra, CRAP, ¿no? Mieloma múltiple, CRAP. Este acrónimo se hizo por las muy frecuentes características en ciertos marcadores, ¿no? y presentaciones clínicas que tenía el paciente. Entonces, el CRAP viene definido por la C, ¿no? La primera letra, la C, de la hipercalcemia, el calcio elevado. C de calcio, calcio elevado. ¿Por qué? Por esa resorción ósea empezaremos nosotros a dosar mayor cantidad de calcio en el suero. La R del riñón, insuficiencia renal. Hemos dicho que es una neoplasia que le gusta afectar a huesos y riñones. Insuficiencia renal. La A de anemia, que es la citopenia más característica, la más frecuente en el mieloma múltiple. Ya me dirán ustedes por qué y siempre les pregunto esto. Y la B de huesos, ¿no? Bones, huesos. Y en los huesos lo que vamos a encontrar son lesiones líticas. Entonces acá les he puesto para recordarles un poquito que hay muchísimo calcio, acá lo ven enorme, ¿no? La insuficiencia renal, tenemos al paciente con anemia y estas son las lesiones líticas que nosotros podemos encontrar en el hueso. Son estas lesiones más oscuritas, ¿no? Que en las calotas craneanas se puede ver fácilmente, pero también en huesos largos. Estas condicionan muchas veces a fracturas, ¿no? Acá también podemos ver una. Entonces, ahora si ustedes me dicen, porque seguro que ya lo saben, ¿por qué la anemia es la citopenia más frecuente en un mieloma múltiple? A ver, ¿alguno de ustedes se anima? ¿Por qué la anemia sería la citopenia más frecuente en el mieloma múltiple? Afección renal, doctora. Por la afectación renal, ¿no? Entonces, no es solo que invades huesos, sino que además nosotros, ¿qué requerimos nosotros para producir hemoglobina y para lo que nos tiene que servir el riñón? Eritropoyetina, doctora. Eritropoyetina. Si el riñón está mal, no hay eritropoyetina, es como si faltara el polvo de hornear a las tortas, ¿no? Entonces no hay buena producción de hemoglobina. Eso sumado a invasión de células plasmáticas en médula ósea, pues hace que la anemia sea la citopenia más frecuente. Entonces, mieloma múltiple, CRAP. Aquí les estoy presentando todas las manifestaciones clínicas y los datos de laboratorio más frecuentes. No lo que se tiene que pedir, sino la presentación más frecuentes. Y acá, de lejos, la manifestación clínica más frecuente en un mieloma múltiple es el dolor óseo. Miren, 70% de los pacientes van a presentarse con dolor óseo. Hemos dicho que es una enfermedad, ¿en qué grupo etario? Adultos mayores de 65 años. Adultos mayores, ¿no? Edad promedio 65, adultos mayores. ¿Qué les parecen los dolores óseos en los adultos mayores? ¿Frecuentes, infrecuentes? Muy frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Viene un adulto mayor por una lumbalgia, y acá les he puesto la imagen, claro que este no es un adulto mayor, pero la imagen de una lumbalgia, ¿no? Viene un adulto mayor con una lumbalgia a la emergencia, ¿y qué creen ustedes que hacemos todos? ¿Dar analgésico? Dar analgésico y para su casa, ¿no es cierto? Entonces, a veces esa analgesia le dura un par de días y nuevamente tienes al viejito en la emergencia con el dolor. Recuerden que estos son dolores oncológicos, son dolores súper fuertes. Entonces, muchas veces a los pacientes van llegando 2, 3 veces a la emergencia,
no por dolor, la primera vez los mandas a casita igual con unas pastillitas, puede que le alivie, pero el dolor vuelve porque no estamos tratando la enfermedad de fondo, ¿no? Y luego los mandamos con inyectables, les dura un poco más, pero luego vuelve en cuanto se les acaba. Son dolores frecuentes que si es que les hubiéramos hecho una plaquita, tal vez nos pudiéramos encontrado alguna lesión lítica por ahí. O, ¿qué otra cosa pasa? De que cuando ellos vienen con otro síntoma, por ejemplo, un síndrome, todos los síntomas de un síndrome anémico, que es el segundo en frecuencia, disnea, debilidad, palidez, ya está con palpitaciones, mareos, a veces desmayados y todo por el grado de anemia que tienen, recién pedimos un hemograma, ¿no? Y cuando se pide un hemograma, generalmente en las emergencias pides un hemograma con el perfil renal y hepático, ¿no? Y ahí es donde muchas veces encontramos sorpresas. Y ahora vamos a hablar después de la parte laboratorial, ¿no? Entonces, primero en frecuencia dolor óseo, segundo síndrome anémico. Como toda neoplasia, pérdida de peso, que muchas veces esto en los viejitos pues pasa desapercibido, ¿no? Porque hasta por la dentadura no comen bien, bajan de peso y nadie los tiene a veces muy filiados. Luego, infecciones. Y esto sí, uy, ¿me escuchan? Chicos, ¿me Sí, escuchan? doctora. Sí, doctora. Ya. Y las infecciones sí, cuando el paciente viene por un proceso infeccioso, ¿no? Generalmente viene con fiebre, temperatura un poco elevada, y en eso, y cuando viene así, sí es más fácil de que de inicio se les envíe pruebas de laboratorio. No así cuando solo vienen con dolor lumbar, ¿no? Se alivia el dolor porque es una emergencia y para casa. Pero en cambio ya cuando viene con algún proceso infeccioso, entonces sí se piden más pruebas de laboratorio y ahí podemos encontrar sorpresas que ya iremos diciendo cuáles son. Estos pacientes también pueden tener visceromegalias, más frecuente el hígado grande que el vaso grande, ¿no? 15% para el hepatomegalia frente a un 5% para la esplenomegalia. Y lo otro es que pueden tener o pueden presentar algunas tumoraciones en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Que finalmente una vez que se estudian son plasmocitomas. ¿Qué son los plasmocitomas? Tumores de células plasmáticas. Todas las células plasmáticas se agruparon y empezaron a formar un tumor. ¿Dónde se puede ubicar? Donde sea. Sobre un hueso, es extraóseo, no está dentro del hueso, ¿no? Por ejemplo, alrededor de las vértebras pueden invadir hueso también. Pueden estar en ubicaciones tan raras como por ejemplo pulmonares, intracerebrales, intestinales, más frecuente intramusculares, ¿no? Y pues manifestarse también de esa forma. Las células plasmáticas pueden manifestarse también de esa forma. Esto en cuanto a las manifestaciones clínicas. No olvidar lo más importante, dolor óseo. Y entonces no darle tan poquita importancia a un dolor óseo porque el paciente sea un adulto mayor, ¿no? Sino que ya ir fijándose desde cuándo y cómo y en qué momentos y tal vez con una historia un poco larga lo podríamos sospechar y ayudar a poder diagnosticar más rápido. En los datos de laboratorio, hemos dicho la citopenia más importante, la anemia, con hemoglobinas de menos de 9, casi en la tercera parte de nuestros pacientes. De las otras citopenias, las plaquetas son las que siguen, tampoco en valores tan bajitos, ¿no? Menos de 100.000. Ustedes saben que a nivel hematológico nosotros tratamos con valores muy extremos de las cifras de las células en nuestro hemograma. Entonces, para nosotros 100.000 es una súper cifra, ¿no? Si me dijeran menos de 10.000, igual no, pero 100.000, sí. Entonces, trombocitopenias menos de 100.000 en un 10% de los pacientes, la función renal alterada con una creatinina de más de 2, casi en la cuarta, quinta parte de los pacientes, y la hipercalcemia de la que habíamos hablado de más de 12 miligramos de cilitro en un 15 a 20% de nuestros pacientes. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, juntando ambos, manifestaciones clínicas, datos de laboratorio, yo puedo formarme una historia clínica donde viene un señor de 70 años, vamos a usar esta cifra, 70 años, con dolores lumbares y fiebre.
Vamos a ayudarnos así de rápido para poder pedir hemograma y pruebas de función renal hepática. Cuando yo le pido hemograma me encuentro una hemoglobina de 8, por ejemplo, una creatinina de 2.1, un calcio ya que esté en 10. Cuando yo tengo esto ya tengo que estar pensando, paciente hemoglobina puede ser porque es un enfermo renal y además tiene una lumbalgia. O puedo decir lumbalgia, hemoglobina baja, creatinina, ya puede ser enfermo renal más lumbalgia. Igual está mayorcito, puedo descartar tal vez un mieloma. Si necesito estudiar el mieloma, es como decir, necesito estudiar sus proteínas. Voy volando a buscar sus pruebas hepáticas porque en las pruebas hepáticas voy a encontrar proteínas, ¿no es cierto? Y ahí voy a poder diferenciar o voy a poder ver si están muy elevadas y entonces ya me va a orientar hacia otro lado que es mieloma, ¿no es cierto? Y acá tenemos esto, que ya sí es estudio de mieloma. Cuando yo tengo la sospecha clínica en mi paciente y la sospecha clínica lo he tenido por sus signos y síntomas. Además, en mi hemograma he encontrado anemia principalmente, aunque las otras dos series estén normales. En la prueba de función renal hemos dicho que encontrábamos la creatinina elevada, el calcio de momento lo habíamos visto normal. Voy buscando los resultados de las pruebas hepáticas donde tengo proteínas totales y fraccionadas y las encuentro elevadas. Cuando las encuentro elevadas es raro, ¿no? Que un viejito tenga tantas proteínas. Entonces me fijo inmediatamente en cómo están sus dos tipos de proteínas. Y normalmente la albúmina es mucho más que globulinas. Hay mucho más albúmina. Siempre la relación albúmina sobre globulinas tiene que ser mayor de 1. Es decir, hay más albúmina que globulinas, ¿no? Entonces, en un paciente con mieloma múltiple, si yo tengo proteínas elevadas, ¿y cuáles son las proteínas que producen mis pacientes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Proteína M. Proteína M, que es la monoclonal, que son anticuerpos, y esos anticuerpos finalmente son inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo proteínas elevadas en mi paciente y estoy ya con una ligera sospecha de mieloma múltiple, yo tengo que ver la albúmina y las globulinas. Y entonces, ¿qué voy a ver? ¿Cuál estará más elevado? ¿La albúmina? Esto está mal. ¿O las globulinas? Globulinas. Globulina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mis células plasmáticas producen inmunoglobulinas. Y si ha aumentado la cantidad de proteínas, no es porque lo hemos superalimentado a mi paciente, sino porque las células plasmáticas están produciendo demasiadas inmunoglobulinas. Entonces, la relación albúmina-globulina, donde normalmente la albúmina es mayor que la globulina, se invierte. Y a eso se le llama inversión de la relación albúmina-globulina. Entonces, tengo paciente con signos y síntomas de dolor óseo, que tengo anemia y tengo proteínas elevadas con inversión de la relación albúmina-globulina, creatinina elevada, ya me está haciendo pensar más directamente en mieloma múltiple, ¿es cierto? Entonces, si yo ahí me acuerdo y digo mieloma múltiple CRAP, digo calcio. Calcio está normal, R riñón está alterado, A anemia, tiene anemia. Voy a fijar, B huesos, puede ser que esa lumbalgia sea los huesos. Le pido una radiografía a ver si algo encuentro. Y empiezo a completar el estudio. ¿Con qué empiezo a completar el estudio? Con el dosaje de la beta-2 microglobulina, que va a ser un marcador, así como yo les hablé de la DHL, que cuando hay proliferación aumenta, ¿no? En la aplasia estaría normal o normal generalmente, pero en una leucemia, por ejemplo, elevada, porque hay mucha proliferación celular. Así también la beta-2 microglobulina es un marcador especial, no es específico, pero sí es muy esencial en la evaluación del mieloma múltiple porque suele estar elevado, ¿no? Y esto principal, y más aún si es que hay alteración renal, ¿no? Entonces, la beta-2 va a ser un marcador tumoral que nos va a decir cómo está nuestro mieloma múltiple. Un diagnóstico, la beta-2 de mieloma múltiple, claro, la beta-2 microglobulina está elevada.
Entonces he de pedir beta 2 microglobulina, que aunque no es un marcador específico, me orienta muchísimo en el mieloma múltiple. Es súper importante la beta 2 microglobulina en el mieloma. Así como seguramente han hecho la clase de linfoma y han hablado de la DHL, aquí la beta 2 es más importante. Sin embargo, también se pide DHL, que me la voy a encontrar o normal o aumentada, depende del grado de proliferación que yo tenga de mis plasmáticas. Como afecta al riñón y quienes están metidos acá o a quienes estamos estudiando son las proteínas, voy a ver si mi riñón está expulsando proteínas, ¿no? Si hay tantas y hasta mi riñón las expulsa y pido proteinuria en 24 horas intentando hallar las proteínas que se llaman Bence-Jones, que son de cadenas ligeras, que ya luego les voy a explicar cuáles son esas cadenas ligeras. Entonces, esta primera columna de acá sería el estudio básico que yo he podido solicitar ya desde la emergencia en cuanto ha llegado mi paciente por los síntomas que ha tenido, ¿no? Las manifestaciones clínicas y por lo que he ido encontrando en laboratorio. Principalmente en este momento es que se llama al hematólogo y se empieza a hacer un poco el estudio más específico, ¿no? ¿Y cuál es ese estudio específico? Pues estudiaré mi proteína. Entonces voy a hacer una electroforesis de proteína en suero y en orina. La electroforesis de proteína me va a servir principalmente para ubicar y para dibujar cómo es que están distribuidas mis proteínas en esta electroforesis. Luego les voy a presentar imágenes, ¿ya? Entonces vamos a ver a la albúmina y luego las globulinas, cómo es que se distribuyen. En esta electroforesis yo voy a intentar encontrar mi pico monoclonal. ¿Por qué se llama pico monoclonal? Porque vamos a ver que van a estar agrupadas todas las inmunoglobulinas uno sobre otro y van a formar un pico y de un solo tipo de proteínas y por eso pico monoclonal. En la electroforesis voy a intentar entonces encontrar un pico monoclonal que luego voy a tratar de saber si es de tipo IgG, IgA, IgM con la inmunofijación o si tiene cadenas ligeras kappa lambda que me va a dar la clonalidad. Esto ahora se los voy a representar todo gráficamente para que se entienda, ¿ya? Entonces, en la inmunofijación voy a poder reconocer las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de mi inmunoglobulina. Las cadenas pesadas son estas, IgG, IgA, IgM, IgD, IgH, IgA, hay un montón. Entonces, también debo hacer mi dosaje de inmunoglobulinas para saber cuál de estas a cuánto se han elevado, tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras son la kappa y la lambda. Entonces, acá yo veo la distribución para ver si hay un pico monoclonal, ubico cuál proteína es con sus cadenas ligera y pesada y hago el dosaje tanto de mi cadena pesada como de la cadena ligera de la proteína, de la inmunoglobulina, ¿ya? Esto para el estudio de la proteína a nivel bioquímico. Luego yo necesito ver quiénes producen esas proteínas. Necesito evidenciar, ponerlas en evidencia, ¿no? Las plasmáticas. Por lo tanto, voy a pedir un aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea voy a buscarlas, voy a hacer el conteo de las células plasmáticas y luego en el momento que haga el aspirado voy a tomar muestra para hacer un estudio citogenético para ver si me encuentro alteraciones a nivel de los cromosomas que me digan este mieloma es de peor pronóstico que este otro, ¿no? Y también podría hacer un estudio de inmunofenotipo, que ya les deben haber explicado en la clase de las leucemias, ¿no? Que es identificar a las células de acuerdo a los marcadores que tienen o en su membrana celular, o en su citoplasma, o en su núcleo, y las van ubicando una a una con nombre y apellido, y para ver si son normales o aberrantes. Para eso se hace el inmunofenotipo. Esto para lo que es el estudio de las células plasmáticas. Y mi paciente ha venido con dolor óseo. No olvidar de que podemos hacer desde una simple radiología, y esto cuando estemos en nuestros serums, por ejemplo, que siempre vamos a encontrar rayos X, ¿no? Y ya podemos encontrar ahí las lesiones líticas o técnicas mucho más avanzadas como una resonancia magnética, por ejemplo. Entonces, las lesiones óseas que produce el mieloma múltiple en un paciente la podemos encontrar felizmente desde una radiografía o podemos acoger técnicas mucho mejores. Bueno, entonces esto en cuanto a lo que es el estudio del mieloma múltiple y ahora se los voy a presentar de forma gráfica.
habíamos hablado de la electroforesis de proteínas y es esta. En esta electroforesis de proteínas vamos a ver cómo se distribuyen las proteínas, hemos dicho. Y entonces vamos a ver primero el color celeste. Tenemos, en la electroforesis tenemos varias regiones. Acá vean en la parte horizontal tenemos la región de la albúmina y la región alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En la región de la albúmina se ubica la albúmina, tal cual. Y en las otras regiones, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, se ubican las globulinas. Y la forma de distribución es esta, lo normal. La albúmina en mucho mayor cantidad y las globulinas dependiendo, como tenemos que tener de todo tipo de inmunoglobulinas, es decir, todo tipo de anticuerpos, porque necesitamos defendernos contra todo tipo de agente infeccioso. Entonces, tendremos a todas ellas distribuidas, a estas inmunoglobulinas policlonales, ¿no? Las tendremos divididas en todas las regiones, alfa 1, alfa 2, beta y en gamma también así, aunque un poquito en una mesetita baja, pero las tenemos, a todas las inmunoglobulinas. En cambio, en un paciente con un mieloma múltiple, podemos tener hasta la misma cantidad de albúmina, pero nuestras proteínas se han elevado, se han súper elevado a predominio de las globulinas. Entonces, estas mis globulinas, acá igual tengo mi albúmina que puede llegar igual a la misma cantidad o tal vez estar un poco menos, y mis globulinas empiezan a distribuirse. Miren, acá hay un poco, región alfa 2 otro poco, región beta otro poco, y acá en la región gamma, donde deberían estar siguiendo esta curva, empiezan a acumularse. Se acumulan, se acumulan, se acumulan y acá me hacen un pico. Un pico a veces del mismo tamaño o hasta más grande que la de la albúmina. Acá tenemos nuestro pico monoclonal, ¿no? Un solo pico, un solo tipo de células plasmáticas que las estamos dibujando acá y se va a llamar gammapatía monoclonal porque está en la región gamma, ¿no es cierto? Por eso se le llama gammapatía y monoclonal porque sabemos que la célula plasmática clonal produce inmunoglobulinas también clonales, de un solo tipo, por lo tanto monoclonal. Entonces, esta es la imagen de una electroforesis con una gammapatía monoclonal. Acá tenemos la gammapatía, región gamma, la gammapatía monoclonal. Cuando yo tengo solo esta imagen, yo puedo decir, uy, este sí, con todo lo que ha venido el Señor, tengo todo mi bioquímico del que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Tengo todo mi estudio bioquímico del que ya hemos hablado, con proteínas elevadas, a predominio de la globulina, función renal alterada, anemia, dolores óseos. Entonces yo veo esto y digo, uy, este es un mieloma. Ahora, ¿qué tipo de mieloma es? Recién podré diferenciarlo con mi inmunofijación. Hemos dicho que en la inmunofijación yo voy a saber cuál cadena pesada y cuál cadena ligera tiene mi paciente. Y antes de ver la inmunofijación acá, les voy a presentar a esta, que es mi inmunoglobulina. Finalmente, las células plasmáticas producen un tipo de proteínas, un tipo de anticuerpos, un tipo de inmunoglobulinas. Por lo tanto, primero tenemos que ver a la inmunoglobulina. En el mieloma múltiple va a ser una inmunoglobulina monoclonal o otro nombre, una proteína monoclonal o proteína M. Mi inmunoglobulina va a tener dos cadenas pesadas, que son estas, las de gris oscuro, y dos cadenas ligeras, que son estas pequeñitas de gris claro. Las cadenas pesadas pueden ser de tipo IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. Ambas, ¿no? Si este es IgG, este es IgG. Y mis cadenas ligeras van a ser kappa o lambda. Kappa, kappa, si fuera el caso, o lambda, lambda. Entonces, las cadenas ligeras son las que generalmente nos van a decir el tipo de clonalidad que tenga, si es kappa o si es lambda. Estos nos van a marcar la clonalidad. Entonces, sabiendo esto, que mi inmunoglobulina tiene cadenas pesadas y tiene cadenas ligeras, yo sé que debo pedir el dosaje de cadenas pesadas y dosaje de cadenas ligeras para tener un basal cuando hago mi diagnóstico. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál cadena pesada y cuál cadena ligera es la que está acá, en este pico monoclonal de la electroforesis? Pues por la inmunofijación. Y en la inmunofijación yo lo que tengo es
o lo que hago es poner en un gel de agarosa la muestra del paciente. Y hay como unos pocillos. Estos son los pocillos que acá se les ha puesto el nombre, ¿no? Este es el patrón electroforético del paciente. Acá tengo en los 3 primeros pocillos las cadenas pesadas, IgG, IgA, IgM, y en los 2 últimos las cadenas ligeras, kappa, lambda. Este está al revés, lambda, kappa. Entonces, ¿qué es lo importante? La clonalidad me dan las cadenas ligeras. Acá yo tengo de kappa y tengo de lambda, al revés de kappa y tengo de lambda, tengo de ambas, ¿no? Tengo mucho más IgG, poquito IgA, casi nada de IgM, pero sé que hay de ambos tipos, de kappa y de lambda, por lo tanto no me preocupo, ¿ya? En cambio, en esta otra muestra, veamos acá, ¿ven? Igual, pocillo de IgG, de IgA, de IgM, digo, tengo un montón de IgG, tengo un poco menos de IgA, IgM ni lo veo. ¿Y ven ustedes la clonalidad entre lambda y kappa? ¿Qué es lo que ven? Chicos, ¿se durmieron? ¿Están? ¿Mm? Sí, doctora. ¿Qué ven? Sin miedo, total. Luego lo repetimos. A ver, acá. Esto me entendieron, ¿no es cierto? Tengo los pocillos de las cadenas pesadas, IgG, IgA, IgM, acá están mis cadenas pesadas, y tengo acá los pocillos de las cadenas ligeras, lambda y kappa, son estas de acá. Acá en esta muestra vemos que tengo en cadenas pesadas muchísimo más IgG, casi nada de IgA y casi nada de IgM. Pero cuando me fijo clonalidad, que es esto de acá, kappa lambda, es la clonalidad, veo que hay de lambda y que hay de kappa. Están pintados ahí bastante parejos. Acá un poquito más débil quizá, está predominando lambda, pero hay de ambos. En esta otra muestra tengo mis 3 primeros pocillos de las cadenas pesadas. IgG, IgA, IgM. ¿Cuál predomina? IgG. IgG es la que predomina. Entonces yo digo, uy, acá hay muchísimo IgG, tal vez igual que acá, ¿no? Acá también predomina mi IgG, pero vi acá y digo, ah, ya no, es policlonal, hay de lambda y kappa, no pasa nada. Acá veo IgG es la que predomina. Hay mucho menos de IgA y casi nada, ya no veo nada de IgM. Voy a ver clonalidad. ¿Qué opinan de la clonalidad? Hay mayor presencia en la cadena lambda. Hay muchísimo más de lambda respecto a kappa, ¿no? En esta, siempre fijándose la parte más oscura. Y acá, acá. Hay muchísimo. ¿Se compara esto? ¿Qué dicen? Es más abundante, ¿no? Mucho más. ¿No? O sea, no podríamos decir, si esto es policlonal, ¿alguien me podría decir que esto es policlonal? Solo por gráficos. Esto nos va a orientar. Recuerden que nosotros igual tenemos que hacer dosaje de cada una de ellas y dosaje de cada uno de ellos. Pero estas son las imágenes que nos van a venir del laboratorio que yo quiero que ustedes las sepan interpretar, aunque ni siquiera hace falta, porque acá el resultado nos van a decir en este electroforesis pico monoclonal, no, hay presencia de pico monoclonal. Se realizará inmunofijación, te ponen. Y cuando sale el resultado de inmunofijación te dirán, esta es una gammapatía monoclonal de tipo IgG lambda. ¿Se entiende? Sí, doctora. Yo sí lo ¿Sí? entendí. Ya, ¿alguno que no haya entendido mejor? A ver, alguien que no haya entendido para volver a repetirlo y si no vamos pasando. Doctora, Ya, perfecto. entonces Sí. cuando me dicen IgG tipo lambda, ¿también podrían encontrar una IgM tipo kappa? Pueden encontrar cualquiera de esas combinaciones. Podría ser IG kappa, IgA, o sea, por ejemplo, si es IgG, puede ser IgG kappa, IgG lambda. Si es IgA, IgA kappa, IgA lambda. Si es IgM, IgM lambda, IgM kappa.
Si es IgD, IG de capa, IG de lambda. Si es IgE, IG de capa, uno de ellos. Pero la clonalidad, siempre recuerden que me van a dar esto. Entonces, si yo veo esto, por más de que me digan en el laboratorio, por ejemplo, la técnica viene y me dice, doctora, salió este gráfico, pero todavía no está la doctora para validarlo. Yo veo y digo, uy, acá hay un pico monoclonal. A ver, IgG, lambda, ya sé. Mieloma múltiple, IgG, lambda. ¿Se entendió? ¿Alguno que no haya entendido? Hugo, ¿entendiste? Hugo, ¿entendió? Sí, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Y Jorge entendió? Jorge, ¿entendiste? ¿Podría repetir la parte del gráfico de arriba? Un poquito. ¿Cuál? Donde dice inmunofijación en la parte de las horas. Ya, en la parte de inmunofijación. En la parte de inmunofijación, la inmunofijación se hace cuando nosotros encontramos en una electroforesis de proteínas un pico monoclonal. Esto sí ya me entendieron, es el pico monoclonal que se le llama gammapatía monoclonal porque está en la región gamma. Y cuando yo tengo esto, yo ya sé que acá hay una proteína monoclonal, pero tengo que identificar. Tengo que identificar mi proteína, que es lo mismo que decir, tengo que identificar mi anticuerpo, que es lo mismo que decir, tengo que identificar mi inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina clonal, monoclonal. Y esta es la inmunoglobulina, y la inmunoglobulina tiene 2 cadenas pesadas y tiene 2 cadenas ligeras. Y esas son las que voy a identificar en la inmunofijación. ¿Cuál me va a dar la clonalidad? La cadena ligera. Si me va a decir si es capa o si esta es lambda. Y entonces acá en este primer gráfico de inmunofijación que realizo cuando encuentro este pico monoclonal, voy a ver que este es el patrón electroforético del paciente y acá voy a tener mis 3 primeros pocillos, las 3 cadenas pesadas más frecuentes, IgG, IgA, IgM. Y acá voy a tener los dos únicos tipos de cadenas ligeras que tengo para ver la clonalidad. ¿Y cuáles son? Lambda y kappa. Entonces, en este patrón electroforético, perdón, en esta inmunofijación, voy a tener que mi paciente tiene mucha IgG, poca IgA, casi nada de IgM. Cuando yo veo mucha IgG, igual me preocupo y digo, igual esta es una IgG, tengo que ver si esta es monoclonal. Y para ver si es monoclonal, ¿no? Me fijo en las cadenas ligeras. Cuando yo veo las cadenas ligeras y digo, no, acá hay de ambos me están pintando, entonces digo, ya tiene mucha IgG, igual está en un proceso infeccioso ahorita, pero son policlonales, hay tanto de lambda como de kappa. En cambio, si yo tengo este otro resultado de inmunofijación, digo, uy, este paciente tengo mucha IgG, tengo regular IgA, nada, no veo nada de IgM. Pero me llama la atención esta intensidad, ¿no? Hay mucho más de IgG. Entonces digo, uy, igual que al otro lado, voy a ver su clonalidad. ¿Y a dónde me voy? A cadenas ligeras. Y me fijo, acá tengo prácticamente todo lambda, casi nada de kappa. Entonces digo, esto no se parece a esto. Acá los colores van relativamente iguales. Acá súper lila y acá nada. Entonces digo, no, esta es una IgG lambda. Con esta electroforesis no me va a salir nunca este resultado. Me va a salir unas imágenes así, donde una de las cadenas ligeras esté súper muchísimo más pintada que la otra. Acá es prácticamente nada acá y acá todo, ¿no? Entonces yo voy a poder identificar y si tenía o yo pensaba que tenía una gammapatía monoclonal, nada más que gammapatía monoclonal, ¿no? Y yo tengo que ubicarla cuál es, en este caso diré IgG lambda. ¿Cuáles son las frecuencias de presentación de mis inmunoglobulinas en las cadenas pesadas? Las más frecuentes son las IgGs, seguidas de la IgA. IgG 55%, o sea, los mielomas múltiples más frecuentes son los de tipo IgG. En un 50% le siguen los de IgA, en un 30% luego las de cadenas ligeras en un 15%. ¿Hasta ahí se entendió? Hugo. No, aquí me había dicho Jorge.
Jorge, ¿entendiste? Ya, para mí. ¿Sí? No. Sí, ok. Ya. Entonces, una vez que yo identifico esto y ya sé que tengo una gamapatía monoclonal de tipo, vamos a ir siempre con este ejemplo, ¿ya? Gamapatía monoclonal de tipo IgG lambda, entonces digo, pues voy a demostrar, voy a poner en evidencia las plasmáticas que están produciendo esta gamapatía. Hago mi aspirado de médula ósea y yo necesito encontrar más de un 10% de plasmáticas para decir criterio diagnóstico de mieloma. Y ahí ustedes ven las células plasmáticas que dirían que estén un más de 10% o no. Al ojo nada más. ¿Dirían más de 10%? ¿Qué dicen? Sí. Sí, pues no, y me dirán, doctora, acá hay más del 90%, casi todos son plasmáticas. Acá vemos algún segmentadito, acá alguna banda, acá otro segmentado y lo demás, casi todo es uniforme, puras células plasmáticas, ¿no? Entonces, más de un 10% de células plasmáticas en un aspirado de médula ósea ya me diría mieloma múltiple con todo lo demás que tengo de criterios. Ahí acá les presento todos los tipos de células plasmáticas que podemos encontrar. Estas son las más comunes, ¿no? Que siempre las ponemos en los gráficos y todo, y son esas características que ya les dije, de color azul, núcleo excéntrico, arcoplasma, no hay granulaciones, ¿no? Son células azules. Estas son las bonitas, aunque esta ya está con 2 núcleos, ¿no? Una célula tiene un núcleo, no tendría por qué tener 2 núcleos. Entonces, esta ya no está buena. Acá, ven que aunque igual son azules, igual tienen su arcoplasma, no son igualitas a estas, ¿y no? Y acá hay otra binuclear. Acá esta es peor, estas células plasmáticas, esta de acá tiene 1, 2, 3, 4 núcleos, acá están todos los arcoplasmas juntos. Esta ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántos núcleos. Y acá esta otra también, 2, 4, 6, 7 núcleos. Estas son totalmente aberrantes. Acá están como agrupadas, aunque acá dejan espacio, todavía lo ven a estos segmentados que están por acá. Mielocitos, segmentados, linfocitos. Estas son entonces células plasmáticas multinucleadas y también podemos encontrar esto en médula ósea. Luego estas células plasmáticas recordamos que producen mucha proteína, mucha inmunoglobulina. Hay tanta inmunoglobulina que esta inmunoglobulina va a precipitar dentro de las células plasmáticas y las vamos a poder ver así como astillas, como agujitas, ¿no? Que esto, si habláramos de una leucemia y vemos astillas, diríamos promielocítica, que ya vamos a hablar luego en el seminario, ¿no? Pero también vean, las inmunoglobulinas pueden precipitarse como astillas, como agujas. Obviamente esta es una célula plasmática y están dentro de la célula plasmática. O, así como pueden hacer astillas, pueden formar como gotitas de grasa. Y esas gotitas de grasa pueden estar ahí dentro del núcleo. Ven, acá hay un montón. Acá hay un par, acá hay otras cuantas, acá hay otra. A estas se les llaman inclusiones de Dachar, ¿no? O estas inclusiones de inmunoglobulinas pueden estar en el citoplasma. Acá hay muchísimas. Estas son las inclusiones de Russell, ¿no? Y a esta célula, sí, cuando se la ve llenita de inmunoglobulina en el citoplasma, tiene nombre propio, se le dice célula de Mott. Yo no pretendo que ustedes recuerden todos estos nombres ni nada, pero para que vean que hay muchísimas formas de presentación y lo más importante, que esas inmunoglobulinas que están presentando, que están produciendo las células plasmáticas, que muchas veces nosotras nos las tenemos que imaginar, no sé cómo en nuestro mundo abstracto, esas inmunoglobulinas sí que se pueden ver muchas veces en las células plasmáticas. Son las proteínas que están produciendo de más, ¿no? Todas ellas. Continuamos entonces. Entonces, ya teniendo los signos, síntomas, la presentación clínica de mi paciente, viendo sus estudios de laboratorio donde las proteínas han estado elevadas a predominio de las inmunoglobulinas, habiendo hecho yo la electroforesis y ya visto un pico monoclonal que me lo han dicho en mi ejemplo, que era un IgG lambda, y teniendo mi médula ósea con más de un 10%, digo, mi paciente ya cumple criterios de mieloma. ¿Cuáles son los criterios de mieloma múltiple? Los criterios de mieloma múltiple son células plasmáticas igual o más de un 10% en mi médula ósea,
o una biopsia que me diga que hay un plasmocitoma, o sea, puras células plasmáticas que forman un tumor, ¿no? Uno de estos dos, más un evento que define mieloma, y si ustedes recuerdan, en las primeras diapositivas hablamos de las características CRAP, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones líticas en los huesos. Si yo tengo mi CRAP y tengo más de un 10% de plasmáticas, yo digo mieloma. O si yo tengo igual más de un 10% de plasmáticas en la médula ósea y tengo estas otras características, también diré mieloma. ¿Cuáles son estas otras características? Si yo tengo, ya me olvido de este 10, imagínense, ve, dicen células plasmáticas mayor o igual al 60%, o sea, si yo tengo 60% o más de plasmáticas en médula ósea, yo ya digo de frente mieloma. Si yo tengo el ratio de mis cadenas ligeras más de 100, digo mieloma. Si yo tengo más de una lesión ósea en una resonancia, digo mieloma. Cuando yo digo más de 100 en el ratio de cadenas ligeras, me estoy refiriendo las cadenas ligeras afectadas sobre las cadenas ligeras no afectadas. Hemos dicho que las cadenas ligeras me van a decir clonalidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo en mi ejemplo, ¿cómo sería mi ratio? ¿Quién estaría arriba? Ratio es una fracción, ¿no es cierto? Numerador sobre denominador. Acá mi ratio, en mi ejemplo, ¿se acuerdan cuál era el ejemplo? Mi mieloma múltiple, ¿con qué tipo de mieloma múltiple habíamos dicho que teníamos en nuestro ejemplo? Con IgG lambda. IgG lambda. Entonces, mi ratio de cadenas ligeras, ¿cuál sería? Lambda sobre capa, ¿no es cierto? Las cadenas ligeras son capa y lambda. Entonces, en este caso, en mi ejemplo, era un IgG lambda. Por ejemplo, por lo dicho, el ratio de las cadenas ligeras sería lambda sobre capa. Veo los resultados de los números que me han salido, porque también he pedido dosaje de esas cadenas ligeras, ¿no es cierto? Pongo lambda sobre capa. Si me sale más de 100, ya es mieloma. Y pues la resonancia es fácil, ¿no? La imagen te la describen y también podemos decir mieloma. Entonces, estos son nuestros criterios diagnósticos de mieloma múltiple. Esto mismo vamos a recordarlos ya para tener nuevamente más, recordar los valores exactos de este CRAP. Y entonces diremos nuevamente, células plasmáticas clonales, ¿no? Células plasmáticas en mi médula ósea más de 10% o mi plasmocitoma, ¿no? Cualquiera de esas dos, más mi CRAP, un evento CRAP, diré mieloma. Calcio, más de 11, insuficiencia renal con creatinina más de 2 miligramos decilitro y la anemia con valores de hemoglobina menos de 10. Entonces, cuando yo digo CRAP y me acuerdo hipercalcemia, para mí hipercalcemia tiene que ser más de 11 para poder definir como un criterio de mieloma. El calcio más de 11 miligramos decilitros. Cuando yo digo tiene una insuficiencia renal, me tengo que referirme para mi CRAP que mi creatinina esté en más de 2. 1.7, 1.8, por más de que nosotros sabemos que no son valores normales, no es definición dentro de CRAP. Tiene que ser creatinina más de 2 miligramos decilitro. Ahí los que están en azul son los valores que manejamos nosotros en los hospitales, ¿no? También están las otras unidades. Cuando yo digo anemia, no me refiero a hemoglobina de 6, 7, me refiero a hemoglobina menos de 10. ¿Ya? Y las lesiones líticas puedo verlos en cualquier radiografía, en una tomografía, en una resonancia, en un PET-CT, en cualquiera. ¿Sí? Entonces, CRAP con el calcio más de 11, R riñón, creatinina más de 2, A anemia, hemoglobina menos de 10, lesión ósea en cualquier técnica de imagen. Eso es respecto a CRAP para mis criterios de mieloma. O cualquiera de estos de acá, cualquiera, uno de ellos, cualquiera que tenga de estos de acá, ya me dice mieloma de por sí. ¿Cuál hemos dicho?
células plasmáticas en 60 o más de 60% en la médula ósea, me dice mieloma. Mi ratio de las cadenas ligeras libres, la involucrada sobre la no involucrada, más de 100, me dice mieloma. Cualquier lesión focal, una o más lesiones focales en la resonancia magnética, me dice mieloma. ¿Sí? Entonces, esto para nuestros criterios de mieloma múltiple. ¿Por qué recordamos todos estos criterios? A ver, acá se me ha saltado la diapo. Acá, primero acá. ¿Por qué recordamos todos estos criterios? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una gammapatía monoclonal. ¿Recuerdan la electroforesis? Podemos tener, olvídense de todos los gráficos, solo céntrense en este. Podemos tener una gammapatía monoclonal, tal vez no un pico así de alto como este, sino uno chiquito. Pero cuando hacemos inmunofijación, ahora nos vamos para acá, sí nos sale que hay clonalidad. Entonces puedo tener una gammapatía monoclonal, pero cuando yo doso mi inmunoglobulina, en mi ejemplo, hago el dosaje de la IgG, ¿no? En mi ejemplo, la IgG va a ser menos de 3 gramos decilitro, o sea, va a haber poquito. Yo, como ya vi que igual en mi electroforesis hay un pico monoclonal, mi inmunofijación me ha dicho es una IgG lambda, digo no, tengo que hacer mi médula ósea. Hago la médula ósea y no llego al 10% de plasmáticas, puedo encontrarme con 6, 7%, no llego ni al 10%. Eso, sumado a que digo, este señor ya he visto que no llego ni a 10 de plasmáticas, mis cadenas ligeras, el ratio no llega a 100, no tiene ninguna lesión focal, no tengo el calcio elevado, no hay insuficiencia renal, mi paciente no tiene anemia, ya me fijé en sus lesiones óseas, no hay nada. Si no hay nada de esto, pero hay un pico monoclonal chiquitito con mis inmunoglobulinas menos de 3 gramos decilitro y que ni siquiera tengo cantidad más de 10 de células plasmáticas en médula ósea, digo, bueno, sí, tengo mi gammapatía monoclonal que la vamos a llamar de significado incierto. Gammapatía monoclonal de significado incierto, ¿no? Que no es mieloma. Es importante definirla porque hay muchas patologías que cursan asociadas a gammapatías monoclonales, especialmente las que van a ir relacionadas con lo que son inmunoglobulinas, con lo que son proteínas, con los que son anticuerpos, es como sinónimo todo, ¿no es cierto? Es decir, con los que son enfermedades inmunoreumatológicas. Entonces, puedo tener una artritis reumatoide que tenga además una gammapatía monoclonal de significado incierto, sin llegar a ser mieloma. Puedo tener un lupus que tenga asociado una gammapatía monoclonal de significado incierto, que no es mieloma. Puedo tener algún cáncer de próstata, que tenga asociado una gammapatía monoclonal, pero que no es mieloma, ¿no? Entonces es importante definir la gammapatía monoclonal de significado incierto. Tengo un pico monoclonal en la electroforesis, en la inmunofijación me han dicho, sí, hay clonalidad, hay pura lambda, no hay capas, ¿no? Pero no llego a cumplir los otros criterios de mieloma que son los CRAB y los SLIM. Luego de esta gammapatía monoclonal, tenemos al mieloma múltiple quiescente, smoldering, el que está dormido, ¿no? Como querramos llamarlo. O mieloma múltiple no activo. A este mieloma múltiple no activo van a pertenecer los pacientes que también van a cumplir estas categorías. Mi proteína M ya va a estar más de 3 gramos. Voy a tener más de 10% de células plasmáticas en médula ósea, pero no llego a 60 y ningún evento que me defina mieloma, ningún CRAB, ningún SLIM, ¿ya? Ninguno de ellos. Entonces, a este se le llama hasta ahora mieloma durmiente, mieloma quiescente, smoldering mieloma, ¿no? Y sería el estadio previo a un mieloma activo. Y el mieloma activo ya es todas las características, todos los criterios diagnósticos que hemos visto que incluyen todas estas de acá, ¿no es cierto? Cualquier, la identificación de mi pico monoclonal con mi inmunofijación
y luego ver si tiene cualquiera de estas características, uno o más de estos slim graph, me dice mieloma múltiple activo. Entonces, antes se dejaba observando el mieloma quiescente, el dormido, el smoldering. Ahora no, desde que se diagnostica como mieloma, da igual si está dormido o despierto, empieza el tratamiento. ¿Ya? Pero estas son las formas. Estos ya son neoplasias, esta solamente es una gammapatía monoclonal de significado incierto. Lo tienen aproximadamente 10% de las personas mayores de 60 años y de ese 10%, entre un 3 a 5%, podría convertirse también con los años, no sé, 5 o 10 años, en mieloma múltiple. Por lo tanto, las gammapatías monoclonales de significado incierto hay que seguirlas para poder ver que no se transforme. Entonces, una vez que nosotros hemos diagnosticado un mieloma múltiple, lo que tenemos que hacer es estadiarlo, ¿no? Y así como en oncología tenemos las clasificaciones TNM, ¿no? Tamaño del tumor, ganglios y metástasis. Nosotros en la parte hematológica no tenemos este TNM, pero tenemos sistemas internacionales de estadificación. El primero que se hizo fue esta tabla 3 de acá a la parte inferior izquierda, donde vean, lo que era más importante era nuestro biomarcador que habíamos dicho, la beta-2 microglobulina y la albúmina. Si la albúmina no se me bajaba tanto, significaba que no había tanta globulina, por lo tanto era bueno. Entonces, cuando yo tenía mi albúmina más de 3.5 gramos decilitro y mi beta-2 no había subido mucho, estaba menos de 3.5 miligramos litro, decíamos estadio 1. Y ven que felizmente se les ocurrió poner, o bueno, encontraron valores acá similares, ¿no? Para fácilmente recordarlos. Cuando nosotros veíamos que esta beta-2 microglobulina ya estaba más de 5.5, decíamos estadio 3. Y los valores intermedios en medio, que es el estadio 2, ¿no? Y acá principalmente lo importante era que la albúmina empezaba ya a bajar. Este sistema pronóstico internacional años más tarde fue revisado y ya se incluyeron más parámetros. ¿Cuáles son? El DHL y la citogenética. La citogenética, ¿por qué? Porque hay alteraciones a nivel de cromosomas que me pueden decir, son alteraciones de alto riesgo y van a dar peor pronóstico al mieloma. Estas alteraciones de alto riesgo las tenemos aquí, ¿no? Translocación 1416, Q32, Q23, translocación 1420, Q32, Q11, que no es necesario que se las conozcan. Nosotros mismos vamos revisando para luego estadiar, ¿no? Coges la tablita y vemos. Entonces, ¿qué es lo importante y que debemos recordar? Que cuando tienen alteraciones de alto riesgo citogenético, entonces las colocamos en estadio 3. Cuando no hay alteraciones de alto riesgo citogenético, las colocamos en el estadio 1. Los valores de la beta-2 microglobulina de 3,5 y de la albúmina también de 3,5 siguen igual que en las primeras clasificaciones. Entonces acá lo único que se me ha agregado a mi clasificación son la citogenética. Si no hay riesgo citogenético acá y si la hay acá. Entonces, cualquier otro estadio o cualquier otra característica que no esté de acuerdo al estadio 1 o al estadio 3, las colocan en el 2 fácilmente. ¿Ya? Es importante ¿por qué? Porque si nosotros tenemos buena cantidad de albúmina, mi beta-2 no se ha disparado, significa no hay tanta actividad del mieloma. Mi DHL está normal, significa no se está proliferando tan rápido. Mi citogenética, mis cromosomas están bien, entonces mi paciente va a tener una supervivencia global de 62 meses, más de 5 años, ¿no? Está tranquilo. En cambio, si mi albúmina ya disminuyó mucho, y esto ocurre cuando la beta-2 está disparada, significa mucha actividad del mieloma, tengo mi DHL elevada, significa proliferación muy rápida, y encima alto riesgo citogenético, ese es estadio 3, y mi paciente va a tener una supervivencia global de un poco más de 2 años. ¿No? Entonces, estos son nuestros sistemas internacionales de estadificación que se llaman ISS. El último es el ISSR porque es el ISS revisado. Una vez que nosotros diagnosticamos, entonces,
tenemos que empezar a tratarlo. Y cuando nosotros tratamos el mieloma múltiple, tenemos que ver de inicio si mi paciente es candidato a trasplante de médula ósea o no es candidato a trasplante de médula ósea, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder elegir mis quimioterápicos. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué tipo de trasplante haríamos en un mieloma? ¿Autólogo del mismo paciente o halogénico, un donante externo que le done la médula? ¿Y por qué? Claro. ¿Están? Sí, doctora, sí se le escucha. ¿Qué sería? ¿Autólogo o halogénico? Doctora, sería halogénico, Halogénico, ¿por qué? A ver. porque no voy a hacer trasplante de mis mismas células cancerígenas, ¿no? Claro, eso siempre y cuando tu célula madre sea cancerígena, ¿no es cierto? Porque el trasplante se hace de célula madre. ¿Cómo es la célula madre en un paciente con mieloma? Primera diapositiva. Normal. Normal. ¿Cuándo se hizo maligna? Al final de toda su maduración. Por lo tanto, si yo doy quimioterapia y anulo todo esto y me quedan solo estas, porque es lo que voy a trasplantar, ¿cómo están estas? También. Normales. Por lo tanto, ¿puedo hacer trasplante autólogo o no? Sí se puede. Sí. En una leucemia, ¿cuál es la célula que está neoplásica? ¿La serie mieloide? En una leucemia mieloide. ¿Y cuál es la célula neoplásica? ¿Cuál es la célula de la leucemia? Así como en el mieloma es la célula plasmática, en la leucemia, ¿cómo se llama la célula? ¿Qué veo yo en la médula ósea y digo, uy, acá hay muchos, esto es una leucemia? Blastos, ¿no? En la leucemia, el blasto es el neoplásico. La leucemia se llama leucemia linfoblástica, leucemia mieloblástica, ¿no? Los blastos son los malos, es decir, las células madre, es decir, los primeros estadios madurativos. En una leucemia linfoblástica, entonces, yo podría hacer, o yo debería hacer un trasplante autólogo o halogénico. Halogénico. Halogénico, porque desde que nacen esas células ya son malas, cancerígenas. En cambio, en un mieloma, mis células madre están bonitas, ¿no es cierto? Sino que se malignizan ya en el estadio madurativo último. Por lo tanto, si yo logro quitarme todas las plasmáticas, estimulo producción de células madre, mis células madre van a estar buenas. Por lo tanto, puedo hacer un trasplante autólogo. Entonces, yo tengo que ver para el tratamiento si mi paciente es candidato o no a trasplante autólogo. Si yo tengo un señor de 90 años que diagnostico de mieloma, ¿voy a hacer trasplante? No. Si tengo un señor de 50 años que se diagnostica de mieloma, ¿puedo hacer trasplante? Sí. Ese es uno de los criterios, ¿no?, que tengamos. Si yo tengo un paciente que tiene 1000 comorbilidades o tengo un paciente que no tiene apoyo familiar o tengo un paciente que ni siquiera tiene adherencia al tratamiento, también debo pensármelo, ¿no? Pero principalmente por edad y por los estadios de Koch y el Karnofsky es que vamos viendo si el paciente es o no candidato a trasplante. Si el paciente, vamos de a este lado de la parte derecha, no es candidato a trasplante, por ejemplo, señor de 80 años, ¿no? Si no es candidato a trasplante, voy a intentar dar el tratamiento, depende de sus comorbilidades, con 2 o 3 drogas, dependiendo cuál me soporta, ¿no? Con 2 o 3 drogas, y ese tratamiento lo voy a llevar por un año entero, por ejemplo. De a poquitos, por un año entero, y después de ese año, que son 12 ciclos, podría dar, dependiendo de mi respuesta, una terapia de mantenimiento, nomás intentando controlar el mieloma. Si yo veo que después de esos 12 ciclos,
mi paciente continúa con toda la enfermedad encima, puedo continuar inclusive mi régimen de tratamiento, ¿no? Con 2 drogas. ¿Cuáles son las drogas que usamos, los quimioterápicos que usamos? Usamos el bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Bortezomib, lenalidomida, dexametasona. La lenalidomida, la verdad, al menos en la seguridad social, la tenemos que solicitar. No nos la dan tan fácilmente, pero sí nos dan la talidomida, su primo hermano. Por lo tanto, generalmente empezamos con bortezomib, talidomida y dexametasona, hasta que nos vayan a aprobar el otro medicamento. La lenalidomida lo que tiene es que es un poco aplaciante, es decir, me va a dejar a mi médula ósea pobre, ¿no? Entonces, cuando mi paciente no es candidato, intento encontrar el mejor régimen quimioterápico con 2 o 3 drogas que el paciente tolere, porque mi intención va a ser solamente mantenerlo, ¿no? Mantener a mi paciente, controlar la enfermedad, que no progrese a más. Si puedo irme un poco hacia atrás con la enfermedad y llevarla a unas respuestas parciales, muy buenas respuestas parciales, perfecto. Pero la intención es esa, no va a ir a trasplante. Si puedo llevarlo a respuesta completa a pacientes sin enfermedad, sería genial, ¿no es cierto? Cuando el paciente es candidato a trasplante, es decir, un paciente joven, ¿no? Que lo que me va a asegurar el trasplante no va a ser la cura del mieloma, pero sí que entre en unas remisiones completas duraderas, que lo que hagan es evitar al paciente estar todo el tiempo en quimioterapia, con los efectos que tiene la quimioterapia, especialmente en el mieloma múltiple, que produce mucha neuropatía, ¿no? Entonces, el trasplante autólogo me tiene que ayudar a eso, a que mi paciente esté libre de quimioterapia el mayor tiempo posible. Entonces, cuando el paciente es candidato a trasplante, lo que tengo que hacer es encontrar un régimen de quimioterapias que le llamamos dupletes o tripletes. Generalmente hacemos tripletes y hemos dicho que a la célula plasmática no lo podemos atacar de un solo lado, debemos coger varios flancos para poder destruirla. Entonces hacemos un triple régimen y usamos en estos pacientes igual bortezomib, lenalidomida, dexametasona, o sería bortezomib, talidomida, dexametasona. Acá ven que no nos vamos a 12 ciclos, sino 4 a 6 ciclos. Cuando hacemos talidomida, podemos llegar a 6 ciclos, pero cuando hacemos lenalidomida llegamos a 4 porque, como les dije, es aplaciante. Lo que me interesa que sepan no es nombres de medicamentos, sino que se elige uno o el otro dependiendo cuál es mi finalidad de tratamiento. Si yo necesito hacerle un trasplante a mi paciente, yo no puedo dejar su médula ósea tan pobre que luego no voy a poder estimularla para luego yo hacer mi colecta de células madre. Tengo que usar quimioterapias que respeten un poco la médula ósea o usar pocos ciclos, igual para que se respete la médula ósea, para yo poder tener éxito en mi trasplante. Entonces, candidatos a trasplante, haríamos unos 4 ciclos de bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Luego de los 4 ciclos hacemos el trasplante autólogo de médula ósea y después del trasplante autólogo podemos observar a mi paciente, no darle nada, hacer una terapia de mantenimiento, por ejemplo, lenalidomida 10 miligramos diarios, ciclos de 28 días con 21 días de tratamiento, o hago una consolidación y los otros 2 ciclos que me faltaban se los vuelvo a dar, ¿no? Entonces hay distintos esquemas, distintas formas de tratar mieloma y todo esto para que intentando lograr una respuesta completa para que mi paciente esté sin quimioterapia el mayor tiempo posible, perdón. Entonces, ¿cuáles son esas respuestas de las que tanto estamos hablando? Estas de acá. Cuando nosotros damos quimioterapia al paciente, mi paciente puede quedar con su enfermedad estable. No hay criterios ni siquiera de que haya respondido un poquito a mi quimio. O puede empezar con distintos tipos de grados de respuestas. Una respuesta mínima, una respuesta parcial. Acá puede haber una muy buena respuesta parcial, luego hay respuesta completa, acá arriba hay respuesta completa estricta, y luego vemos todos los estudios nuevos que últimamente se están haciendo para la enfermedad mínima residual, ¿no? Pero estas son nuestras categorías de respuesta. Esto tampoco nos lo tenemos que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque son un montón de porcentajes que nosotros tendremos que ir calculando, ¿no? Dependiendo de lo primero que tuvimos
en el estudio del mieloma. Vemos cómo fue que debutó nuestro paciente y después del tratamiento vemos cómo ha bajado la cantidad de inmunoglobulinas, que es lo mismo que decir la cantidad de proteína M. Vamos viendo en qué porcentaje bajó y de acuerdo a eso vamos ubicándolos. Si está en enfermedad estable, si ha hecho una respuesta mínima, una respuesta parcial. Acá ya les dije que hay muy buena respuesta parcial o si ha hecho una respuesta completa. Entonces, para terminar, el paciente con mieloma múltiple, a pesar de que ahora es de las neoplasias que más se ha estudiado y más avances ha tenido en estos últimos 10 años, aún no tenemos la cura, aunque se está intentando llegar. Hay estudios que dicen, ¿no?, que podría ser que en no tanto tiempo podamos encontrar ya tal vez marcadores que nos puedan y tratamientos que nos puedan decir el paciente está curado, aunque es una palabra así muy fuerte en la parte de neoplasias hematológicas, ¿no? Que nosotros casi nunca decimos curado, decimos respuestas totales, respuestas parciales. A pesar de todo eso, de tanto avance que ha habido, de momento no hay cura para el mieloma, ¿ya? Se está intentando, se dice que sí, que en pocos años y todo, pero hasta actualmente no lo hay. Luego, los pacientes entonces debutan, se les hace el diagnóstico, se les da la quimioterapia y hacen una respuesta completa. A esa respuesta completa se les va a llamar primera respuesta completa. Entonces, acá yo debuto con mi paciente, mi pico monoclonal, le doy el tratamiento, bajé el pico monoclonal, primera respuesta completa. Mi paciente puede ir en respuesta hasta un tiempo y luego volver a subir. Yo para eso estoy monitorizando. Primera recaída, le vuelvo a dar el tratamiento y nuevamente segunda respuesta completa. Puedo seguir y puede recaerme, tercera recaída. Y así puedo pasarme mucho tiempo. El trasplante autólogo lo hacemos intentando a cada inicio, ¿no? Y si no, la intención es esta, que vaya mucho tiempo en respuesta para que esté fuera o libre de quimioterapias. Luego puede recaer y diremos, pues así era mi primera recaída, segunda recaída, tercera recaída, esta sería mi cuarta respuesta, ¿no? La intención no es que esté así, pero entendemos de que si un paciente debuta con 30 años puede pasar por todo esto, a diferencia de un paciente que debute pues con 80 años. ¿Sí? Pues con esto creo que termino y ya estamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Dime. El mieloma múltiple siempre va a estar precedido de una gamapatía monoclonal. ¿Esa es de significado indeterminado? No, no Y- siempre. Debuta como mieloma múltiple y parte de mieloma múltiple es que es una gamapatía monoclonal. Ok. Y otra pregunta. A un paciente que viene con una gamapatía monoclonal que podría evolucionar a algo más severo, ¿qué recomendación se le debería dar? Respecto a Monitorización. Los solo eso, monitorizamos cada 3 meses, sí. No hace algún falta darle cambio, tratamiento. fármaco, cambio de estilo de vida, algo. No, monitorización de proteínas, electroforesis, cada 3 meses y lo ves muy estable. Yo tengo pacientes que les hago cada 6 meses. Llevo 6, 7 años con su gamapatía monoclonal sin moverse para nada. Doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo entiendo que Doctora, una entendimos consulta. todo. A ver. ¿Para el examen va a venir tratamiento también en este caso? El tratamiento viene, pero general. Como les dije de inicio, yo no les voy a pedir ni dosis, ¿no? Nombres específicos de los últimos, no. No se preocupen. Doctora, ¿Quieren saber? Ahí les dejo si quieren. doctora, una pregunta. Buenos Diga. días. Doctora, nos habló de la beta 2, la globulina, pero globulina. Quería saber si esto se puede ver en el electroforesis, como mencionó que era importante, específico para ver si es mieloma o no. Bueno, no Ya, la específico, beta 2, pero especial, ¿no? Pero se podría ver eso. en electroforesis. La beta 2, no, en la electroforesis es electroforesis de proteínas y nos muestra albúminas y globulinas. La beta 2 microglobulina
no, está en la región beta, hay distintos tipos de mieloma que se van a ir ubicando en distintas partes del electroforesis, que ya no les quiero ir en específico cada cosa, porque si no para el examen va a ser una locura. Pero, por ejemplo, el mieloma de tipo IgA va en la región gamma, porque es una gammapatía, pero muy pegado, o a veces no en gamma, sino en la región beta. Entonces, sí las podemos ubicar un poco así, pero no es que, no, la beta 2 microglobulina va como marcador, pero no es parte o sea, no va a formar parte de mi dosaje, de la cantidad de inmunoglobulinas que yo tengo, ni de su clonalidad. Y no me va a definir mi pico monoclonal en la electroforesis de proteínas. Lo dices porque su nombre dice globulina. Sí, doctora. Ujú. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna más, chicos? Listo, pasamos al seminario entonces. A ver, salgo de acá. Dejaré de compartir para que puedan entrar, para que puedan compartir ustedes, ¿sí? Entonces,